Bien, uno de los temas importantísimos de la termología son las escalas de temperatura. Les pongo así escalas de temperatura porque hay que saber diferenciar claramente entre dos conceptos. La primera, al calor, y la segunda, a la temperatura. No es lo mismo decir calor que decir temperatura, porque el calor como tal es un tipo de energía. Se dice que el calor es aquella energía que se intercambia entre dos objetos o cuerpos gracias a la diferencia de temperatura que hay entre ellos. ¿Eso qué manifiesta? Que yo no puedo encontrar una diferencia de temperatura entre dos objetos que tengan una misma cantidad de energía. Imposible. Dicho de otra manera, yo no puedo saber quién está más frío si yo tengo dos vasos con agua fría. O lo contrario, yo no puedo saber quién está más caliente si yo tengo dos vasos con agua hirviendo, por ejemplo. Entonces, por ahí la diferencia abismal, ¿no? Pero si yo tengo un vaso con agua fría y tengo otro vaso con agua hirviendo, ahí sí se notará claramente la diferencia de temperatura. ¿Y qué es la temperatura como tal? Como tal. La temperatura como tal, en cambio, es una magnitud física. ¿Qué nomás suele medir o qué suele buscar? La cantidad que produce de energía un cuerpo. Si nosotros observamos por acá esta grabación, podemos observar la variación que se está dando por ahí. Pueden observar claramente cómo el cuerpo 1, este cuerpo 1, tiene una gran cantidad de calor o emite una gran cantidad de energía. En cambio, en este caso, el cuerpo 2, pues no tiene mucha cantidad de energía. Entonces, ¿cómo se nota esa variación de temperatura? Por la energía que le intercambia el cuerpo 1 al cuerpo 2, logrando, luego, pues de cierta manera, una equivalencia. Eso ya lo vamos a ver también más adelante. Entonces, por ahí, si alguien les pregunta, oigan, ¿es lo mismo calor que temperatura? No, no. Calor es energía y temperatura es una magnitud. ¿Con quién nos vamos a quedar en la clase de ahora? Con la segunda. Cuando nosotros hablamos de temperatura y hablamos de calor, generalmente la primera va a mostrar una rapidez de un movimiento de partículas. Cuanto más calor tiene, más movimiento se producirá dentro del objeto. Lo que ustedes observan aquí, es el movimiento cuando la temperatura comienza a elevarse. Pero si es que estuviera muy baja la temperatura, estas bolitas tanto de color azul como de color rojo no se movieran tan rápido, se movieran sumamente despacio. Eso es lo que nosotros conocemos como energía cinética. Energía cinética es velocidad con la cual se mueve una partícula. Aquí, por ejemplo, mire, si nosotros observamos aquí, en un vaso con agua a 25 grados Celsius, podemos observar la magnitud de la temperatura, pues muy pequeña. Por ende, la velocidad también será muy pequeña. Se moverán suave, despacio y no se va a notar. En cambio, si estuviéramos a unos 50 grados Celsius, estamos hablando de que el agua ya está comenzando a generar un poquito ya el punto de ebullición. A veces uno observa unas ciertas burbujas que salen desde el fondo. ¿Por qué se produce eso? Por el movimiento de energía. Y ese movimiento de energía, ustedes pueden observar aquí cómo las partículas ya tienen una magnitud mucho más grande, por lo tanto están desarrollando una velocidad un poco más grande. Entonces siempre aquí como conclusión que podríamos decir que todas las partículas que están formando, en este caso el líquido, están en continuo movimiento. Ojo, cuando colocamos energía, en este caso, suministramos algún tipo de calor. ¿Cómo se suele medir la temperatura? Bueno, para medir la temperatura se suele utilizar algunos instrumentos
que pueden permitir de cierta forma lograr calzar a una temperatura ideal o lograr medir a esa escala. Hay muchos tipos de formas de medir la temperatura. Como por ejemplo, para los bebés. Para los bebés tenemos el famoso termómetro médico o el termómetro infantil, como suelen llamarle algunos, donde simplemente con colocarles debajo de la axila durante un cierto tiempo suele emitir un pitido y marca digitalmente ya un valor. Ese valor nos permitirá a nosotros saber si es que tenemos o no tenemos una temperatura corporal adecuada o si estamos demasiado con mucha temperatura o baja temperatura. Por la pandemia también hemos llegado a tener un cierto de termómetro. En cualquier lado encontramos este tipo de termómetro. Vamos a un banco, nos vamos a un centro comercial, nos vamos a un almacén, o nos vamos inclusive también a veces a un hospital. Siempre nos reciben con esta bienvenida. Ese es nuestro saludo de bienvenida, un termómetro infrarrojo. ¿Qué es lo que les permite? Que no teniendo un contacto directo con la persona, poder observar en ellas su calor corporal, es decir, medir su temperatura. Entonces, ahí tenemos un temperatura. Y así tenemos muchísimos más ejemplos de termómetros. Lo podemos plantear durante todo unos 5 o 10 minutos, ¿no? Ahora, ¿quién es para nosotros el que genera esta medición de temperatura o a quién se le debe el honor de encontrar la medición de temperatura? Arrancamos primeramente con el famoso británico Anders Celsius. Anders Celsius desarrolla el primer termómetro conocido como el termómetro, en este caso, Celsius. ¿Por qué se le pone Celsius? Porque su escala estará medida en nombre o en honor a Anders Celsius. Si nosotros decimos por ahí, ¿a qué temperatura nos encontramos? Bueno, nos encontraremos tal vez a cierto, no sé, 20, 30, tal vez un menos, 15 grados, pero a veces tenemos la costumbre de decir 15 grados centígrados. Fatal error. Nunca debemos decir 15 grados centígrados, porque no estamos hablando de la magnitud o de la unidad en el sistema internacional para medir a la temperatura. La temperatura generalmente se mide en Celsius. Entonces, cuando a mí me dicen a qué temperatura nos encontramos y nos vemos por ahí que nos ponen algo así, están diciendo 1 grado Celsius. Siempre vamos a tener esa precaución para tratar. Ahora, ¿qué es lo que hizo Celsius? Pues Celsius generalmente tomó un pedazo de vidrio y dentro de él colocó mercurio. Y en ese pedacito de vidrio colocó una medida. Es decir, le fue colocando algo así como unas escalitas por aquí, como una regla. Y lo dividió en 100 partes. Es decir, lo dividió en 100 grados. Donde el inicio era medido cuando él encontró que el agua provocaba su punto de fusión, es decir, el agua se convertía de estado líquido a estado sólido, se congelaba. Mientras que el otro extremo, cuando tenía las 100 partes, se daba cuando pasaba del estado líquido al gaseoso, es decir, el punto de ebullición o cuando el agua comenzaba ya a hervir. Por lo tanto, a veces, ¿por qué decimos 100 grados centígrados? Porque Celsius genera una escala centígrada. ¿Qué quiere decir escala centígrada? 100 grados. Le divide en 100 partes, pero la unidad fundamental de la temperatura no es el grado, sino es el Celsius. Entonces, Anders Celsius
trabaja con una escala centígrada, 100 grados. Esta de aquí es muy utilizada a nivel mundial. Todo el mundo, de hecho, lo usa. Pero también tenemos otros tipos de termómetros. Otro, en cambio, lo tenemos a Daniel Fahrenheit. Inclusive es un poquito antecesor a Celsius, quien no solo trabaja con mercurio y agua. Más bien, él toma y hace una mezcla de hielo con agua y un poquito de cloruro de amonio. ¿Para qué hizo eso? Pues para observar que el cero en su termómetro no marcaba cuando el agua se congelaba. Para nada. Sino se dio cuenta que el agua bajaba, o el cero absoluto, iba hasta más abajo. Es decir, bajaba mucho más. Y donde sí pudo él observar que llegaba al cero absoluto, le marcó una linecita. Y luego asimismo esperó hasta que vaya subiendo, hasta tal punto donde el agua hervía. O sea, ahí están los dos extremos, el 0 y el 212, que es en cambio, y aquí viene algo muy importante, el 0 para Celsius estaba acá arriba, aquí en 32, cuando el agua se congelaba. Aquí estaba la escala Celsius. Mientras que Fahrenheit logra bajar mucho más. Logra hacer que el 0 no esté aquí, sino baje muchísimo más. ¿En cuántas partes terminó dividiendo prácticamente Fahrenheit? Fahrenheit no le dividió en 100 partes todo esto de aquí. Más bien lo terminó dividiendo en 180 partes o 180 grados. La diferencia entre Celsius y Fahrenheit es que Celsius tiene una escala centígrada, mientras que Fahrenheit tiene una escala de 180 grados. Muy diferente entre la una y la otra. También podemos hacer esta equivalencia, ¿no? Si nosotros colocamos dos termómetros. El primero, el escala Celsius, y el segundo, el escala Fahrenheit. Comparamos o medimos en el punto en el cual el agua hierve. En Celsius hierve a 100 grados, pero en Fahrenheit hierve a 212 grados. El punto donde el agua se congela para Celsius es en 0 grados, mientras que para Fahrenheit está en 32 grados. Eso quiere decir que para Fahrenheit está el 0 más acá abajo todavía. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Entonces, si nosotros observamos, entre 212 y 32, aquí hay una diferencia. Este de 100 grados, mientras que el otro de 180 grados. Porque de 32 a 212 hay 180 partes. Comparando entre el uno y el otro, se logra esta equivalencia. Que 1 grado Fahrenheit es equivalente a 5/9 de la escala Celsius. ¿De dónde salen estos 5/9? Pues estamos comparando los 100 grados del Celsius en relación a los 180 grados de la escala Fahrenheit. Si yo le puedo simplificar, el 0 de arriba con el 0 de abajo se elimina, la mitad de 10, 5, y la mitad de 18, 9. Ahí están los 5/9 de equivalencia. Esto lo vamos a tener muy pendiente para el momento en el cual vamos a plantear las ecuaciones para poder resolver ciertas escalas de temperatura. Finalmente tenemos un tercer autor de un termómetro muy famoso, conocido como la escala Kelvin. Esta escala Kelvin fue planteado por William Thomson, que también luego, como él también es británico, es colocado o le dieron el orden de Lord. Lord, por ejemplo, Lord es como decir una orden jerárquica mucho más alta en la realeza. Entonces William Thomson lo terminaron llamando Lord Kelvin. ¿Qué es lo que hace Kelvin en cambio?
Kelvin hace un trabajo de una escala también centígrada, pero él no arranca en 0, sino más bien arranca en un punto llamado 273. Lo decidió colocar así, arrancar en 273, y también está dividido en una escala centígrada. Por lo tanto, el punto de fusión sería en 373. Tanto Celsius como Kelvin, ellos lo dividen a su termómetro en 100 partes. Ambos tienen escalas centígradas, solo que Celsius arranca en 0 y termina en 100. ¿Qué hace Kelvin? Kelvin, en cambio, arranca en 273 y termina en 373. ¿Por qué hizo esto de aquí nuestro querido amigo Kelvin? Porque él sometió a la temperatura al máximo inferior. Es decir, logró encontrar humanamente hasta dónde puede llegar a bajar la temperatura, lo máximo que uno puede llegar a soportar y a bajar la temperatura. Y ese 0 que él logró descubrir o generarlo, este 0 es conocido como el famoso 0 absoluto. Cuando ustedes lean por ahí que les digan el 0 absoluto, eso hace referencia a Kelvin. Kelvin logra bajar a la temperatura lo máximo que puede, lo máximo que se puede dar. Y ese lo conocemos como un 0 absoluto. Y ahí tenemos prácticamente el resumen, ¿no? La escala Kelvin arranca en 273, termina en 373. Celsius arranca en 0, termina en 100. La escala Fahrenheit, en cambio, no se divide en 100 partes, sino en 180. Arranca en 32 y termina en 212. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, decimos que en Cuenca estamos en este momento a 13 grados Celsius y en grados Kelvin también se mide en escala, no digo la unidad, digo en escala centígrada, es decir, están divididos en 100 grados, prácticamente también en la escala Kelvin subió los 13 desde 273. 273 más 13 me da un total de 286, en este caso, Kelvin. Si podemos comparar entre el uno y el otro, nos damos cuenta que únicamente lo que vamos a ir haciendo en la escala Kelvin es sumarle los grados de la escala Celsius. Si en la escala Celsius marca 13, pues acá está subiendo 13. Entonces tendría que únicamente al 273 sumarle el grado Celsius. Esto arroja la primera ecuación para poder calcular algún tipo de temperatura. Y es efectivamente la escala Kelvin. Si a mí me dicen convertir la escala Celsius a la escala Kelvin, tranquilamente basta con sumarle 273 a la escala Celsius y listo. No importa la temperatura en grados Celsius que me den, ustedes simple y llanamente le suman 273. Así de sencillo. En cambio, ¿qué pasa cuando yo voy a comparar con la escala Fahrenheit? Mire lo que va a ocurrir. En la escala Fahrenheit, yo suelo decir lo siguiente para poder, obviamente, poder comprender lo que está realizado aquí. Si yo puedo comparar los grados Celsius y quiero comparar o quiero igualar a la escala Fahrenheit, yo me doy cuenta primero en las partes. La escala Celsius está dividido en 100 partes. Mientras que la escala Fahrenheit no está dividido en 100, sino está dividido en 180 partes. Únicamente estoy haciendo la igualdad entre la una y la otra. Ahora, si yo quiero observar el inicio, resulta que si nosotros observamos acá abajo, la escala Celsius arranca en 0, entonces aquí no tengo que sumar o restar nada. Mientras que en la escala Fahrenheit, el 0 estaría mucho más acá abajo. Quiere decir
que si yo le quiero hacer equivalente, tendría que quitarle esos 32 que están desde el 0, que se encuentran muy abajo. Le voy a quitarle el 32. Restándole esos 32 que estaban muy abajo, ya le puedo decir que los dos están arrancando en un mismo nivel. Si ya tengo grados Celsius sobre 100, es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Aquí podría simplificar tranquilamente el 0 con el 0, la mitad de 10, 5 y la mitad de 18, 9. Y da como resultado la segunda ecuación. Si yo quiero pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius o de grados Celsius a grados Fahrenheit, aquí tenemos la ecuación que produce esa equivalencia. Con estas dos yo puedo trabajar todas las que yo quiera, absolutamente todas. Ahora, como ejemplo me dicen, convertir 20 grados Celsius a Kelvin. Como les decía anteriormente, si yo tengo un grado Celsius y tengo un grado Kelvin, ambos trabajan en escala centígrada, es decir, se dividen en 100 partes. Por lo tanto, si yo quiero pasar estos 20 grados Celsius a Kelvin, simplemente le sumo 273. 273 más 20 me daría un total de 293. Así de simple, así de sencillo. Ahora, ¿qué tal si me dicen convertir Celsius a Fahrenheit? Pues de la misma manera, tomamos la ecuación. Si ustedes quieren despejarlo desde un inicio, lo pueden hacer. Quieren reemplazarlo desde un inicio, lo pueden hacer. Igual, se llega al mismo resultado. Si yo voy reemplazando, por ejemplo, tomemos la segunda opción. El grado Celsius vale 20. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tranquilamente reemplazo, ¿no? Estos 20 grados Celsius, que son este de aquí, acabo de reemplazar. 20 dividido para 5, la quinta 1, la quinta 4. Entonces, tendríamos prácticamente que 4 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aquí tengo un 9 que está dividiendo, pasaría multiplicando. 9 por 4, 36. 36 es igual a grados Fahrenheit menos 32. Y el 32 que está restando va a pasar sumando. Entonces me va a quedar que los grados Fahrenheit es igual a 36 más los 32, dándome como resultado un total de 68 grados Fahrenheit. Por eso yo les decía hace un momento, si nosotros comparamos entre una temperatura en grados Celsius y una temperatura en grados Fahrenheit, que se trabaja muchísimo en Estados Unidos, generalmente arroja temperaturas bien altas. Pero no quiere decir que en sí la temperatura esté alta, sino más bien la escala en la que se trabaja produce temperaturas que parecieran ser mucho más altas.